Rocha. Carolina, buenas tardes. Buenas y despeinadas tardes. Me acabo de ver, estoy hecha un andrajo. ¿Por qué estás despeinada? Como Mario Delgado saliendo de Morena el día de ayer, así de Nuevo León. Ajá. Así ando. Mírame, pelo parado, ajetreada, chapeteada. Azul no voy a decir nada porque no soy panista, pero me imagino que también preocupados por los azules en Morena. Pues sí, así es. Elisa Alanís, buenas tardes y bienvenida, ya bien puesta. Qué gusto otra vez estar aquí con Carito, con toda la audiencia y bueno, ya de regreso virtual y en la noche presencialmente. Ya hoy a las 8 de la noche, Elisa en Milenio. Sí, ya. En Milenio TV, muy bien, qué bueno, Elisa. Pues vamos a empezar. Carolina, a ver, ya que tocas el tema de Nuevo León, ¿cómo ves el tema ahí con Clara Luz Flores? No sé si viste ese video donde su esposo en diciembre de 2019 dice, pues miren, no le den vueltas al asunto. En Escobedo, el municipio que preside ahorita Clara Luz y que ha presidido 3 veces su esposo Abel Guerra, uno de los caciques del PRI en Nuevo León, dice, no le den vueltas. En Escobedo la gente vota por Clara porque es mi esposa. ¿Cómo lo ves, Carolina? Eso y lo de Tatiana Cloutier, que se hizo a un lado, pero ¿qué opinas sobre todo en general? Pues fíjate, es que son varias cosas espantosas, mi querido Julio. El tamaño de la vanidad de ese Abel Guerra, o más bien Abel Guerra o Paz, anda diciendo él en Morena, es algo espantoso. En primera, el señor prueba con toda precisión, tú ya hablabas de él como un cacique, también es como que un janquista del priismo en toda su expresión, porque vivir fuera del presupuesto, decían, es vivir fuera de la realidad, y tanto cargo público y tanto, ahora sí que sin decir grosería, mamar de la ubre presupuestal, híjole, lo encarna muy bien. Entonces, Morena la tiene color de hormiga, porque el Partido Verde quiere a esta mujer Clara Luz, que su esposo ni siquiera le da el crédito de que ella tenga un mérito propio aparte de ser su esposa, y por ese lado pues parece que en Morena las cosas se van a poner muy feas, porque el día de ayer que fue Mario Delgado para tratar de planchar o de iniciar el proceso de elegir candidato allá en Nuevo León, pues no le salió del todo terso. Muchos manifestantes furiosos de que Clara Luz, que renunció al PRI apenas en febrero pasado, leía yo en tu columna, Julio, pues parece que es la candidata que el verde, que el priismo y que esa parte muy práctica que tiene Morena quiere, pero que Tatiana Cloutier no quiere porque ya se puso a poner en las respuestas de los tweets algo así como que esa mujer fuchi, caca. Y ahorita vamos a hablar más despacio de Nuevo León, porque creo que hay muchas astillas para darte crédito, Julio. Hay muchas astillas en ese proceso. Órale. Uno, es una extremista. 2, de todo el cacicazgo conocido. Si no la ponen de candidata, parece que ahí va a haber una decisión, porque su esposo dice que ellos van como sea. Sí. Morena no la quiere, y parece como si estuviéramos reviviendo el proceso electoral del Bronco de Jaime Rodríguez, que era un exprista de toda la vida, con mucho conocimiento en Nuevo León, y que dijo, no me quiere el PRI, pues miren, le saco la lengua, y que la gana, y la ganó. Está bien, Caro, gracias. Elisa, ¿cómo ves este tema y cómo ves a Mario Delgado, que ya no pudo procesar en San Luis Potosí la alianza con el Partido Verde y ahora en Nuevo León también vuelve a complicarse el asunto en el plano estatal? Viene ahorita la rebatinga, Julio. Y bueno, y estamos viendo cómo en los distintos estados comienzan a surgir estas alianzas extrañísimas, bueno, o no tan extrañas, pero digamos que se esperaba
que hubiera una transformación, ¿no? Que hubiera un cambio verdadero, que hubiera una vuelta de tuerca a lo que se ha vivido desde toda la vida con los políticos y las políticas mexicanas, Julio. La verdad es que ahorita estamos viendo en Nuevo León el primor verdoso, ¿no? Un primor verdoso así, con ese tufo. Y yo creo que además parte del problema que tiene Mario Delgado es que él llegó por encuesta, por popularidad, por votación, no tanto por el trabajo de base con la gente cercana de Morena, que es lo que habíamos dicho desde hace mucho tiempo. Con esta división entre los puros y los no puros, pues bueno, él no cuenta con toda esa experiencia, entonces ahorita va a venir estas relaciones de poder a conveniencia, en donde se harán estos acuerdos políticos que les reditúen en votos, así sean uniones muy extrañas o perjudiciales para propio Morena, pero habrá muchos dentro de Morena que estarán inconformes y que van a salir a decir, a mí no me parece, no tiene nada que ver con los valores de Morena, es una priista conversa, ¿no? En este caso particular. Entonces, pues bueno, tiene que ver con todos estos procesos que hemos narrado. Ya vimos la semana pasada, antepasada, ¿cuándo fue, Julio, que hablábamos de lo de San Luis Potosí? Sí, la semana donde, pasada. Finalmente no se hizo esta alianza con el Verde, pero que también tenía ahí como la atención puesta de estas intenciones. Ahora vemos que pues estos grupos van a ir por lo suyo, ¿no? Los grupos que no necesariamente son los de Morena, los que han caminado con el presidente Andrés Manuel desde hace muchos años, pero que tienen estos vínculos cercanísimos también desde toda la vida, porque hay que recordar que el propio Andrés Manuel tiene su ADN tricolor, ¿verdad? Y sus vínculos también, y pues bueno, va a ser un proceso tremendo. A mí me parece además increíble, es ofensiva la manera en que pues muchos hombres se siguen expresando de las mujeres que están buscando los espacios en la arena pública, como es el caso de, pues ahora estas mujeres que contienden, y que así con esa naturalidad, ¿no? Qué increíble. Van a votar por ella porque es mi esposa, o sea, tienen una autoestima además estos señores increíbles, ¿no? La autoestima de estos señores son increíbles, ¿no? Asqueroso. Pero sí. Por el otro lado, Julio, tienes también el movimiento ciudadano que se está decantando por Samuel García. Fosfo. ¿Qué? Fosfo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Fosfo? Fosfo, ¿no te acuerdas de aquella donde salió su compañera en un video y el senador García le está diciendo, pues vamos a ir a tal municipio y a este otro y quién sabe qué tanto, y cambian la cámara a ella y ella dice, ¿les gustan mis zapatos? Y enseña unos zapatos fosforescentes y dice, fosfo. Y entonces se hizo famosa esa frase de pero fosfo. A mí me agobia más la del machismo, pues sí, Julio. La porque de la falda. La última que nos acordamos del bofo, fosfo y medio yuñerete de Samuel García es con la piernita y la rodilla, ¿recuerdan? De su señora esposa en un Instagram Live, donde le dijo, tápate, si me casé contigo para que esto sea mío, no del resto para ver. Así entonces, esta cosificación que tienen los hombres de Nuevo León, entonces, por un lado va a contender Samuel García, que ve a la esposa como cosa, y por el otro lado va a contender, todavía no lo sabemos, pero todo parece indicar que Morena va a terminar cediendo a este priismo caciquil, en el que se impondría la esposa, que es alcaldesa en Escobedo, y que el esposo dice que es alcaldesa por él, y que además decía, yo leía hoy muy con cuidado tu columna, Julio, ojalá nos desarrolles más en el tema para comprender de qué familia política viene Clara Luz, pero decía el señor Abel
que ellos iban a ir, además es un ellos precioso, ¿no? Porque en el fondo es él, que él a través de esta mujer, así como en México Libre, Calderón con Margarita Zavala, por eso les digo, pobre país, ahora sí que siento que estamos fundidos, que él iba a ir Ajá. con el que fuera, que Ujú. si no lo hacía Morena, que entonces que ya le había ofrecido el PAN. Sí, entonces fíjate, nada puede ser menos similar que Morena y el PAN, pero la política es tan burda, estamos en un nivel tan triste de la política nacional, en las que las alianzas se hacen con gente con la que no tienes nada en común, porque lo que menos importa son los valores, las agendas. Entonces el PAN se puede aliar con el PRD, sin ningún problema, aunque las agendas sean completamente opuestas, y peor aún, se pueden aliar con el PRI, aunque el PRI era lo que los dos partidos, PRD y PAN, nacieron para vencer. Entonces, fíjate, don Abel Guerra dice que con cualquiera puede estar bien, y estamos viendo en Morena también ese nivel de ser pragmáticos tan triste y decepcionante, porque se juntan con el Partido Verde, que es el partido que les robó la elección en el 2000, porque en el 2006, iban a alianza, bueno, fue una alianza con Fox, luego con el PRI, entonces no les robó él, pero bueno, fue su oposición, y luego estuvo con el Peña, que querían vencer, y luego el PANAL sí es el partido de la maestra Elbester Gordillo, que es la que logró el fraude, así como lo llama López Obrador, electoral del 2006, porque sus votos fueron definitivos para que ganara Calderón. Entonces, es tan asqueroso el cinismo con el que la política se está llevando a cabo que yo ya... Mira, me parecía que 2020 es asqueroso, pero tampoco me dan ganas de ver el proceso electoral de 2021, porque pinta espantoso, ¿no? Claro, Carolina. Gracias. Elisa, ¿qué opinas de Tatiana Cloutier, que se descartó en una entrevista con nuestro compañero Ricardo Rafael, precisamente en Milenio, en la cual dijo que ella sentía que no aportaba al plano estatal y que prefería mantenerse en el esquema nacional? No sabemos si quiso decir que seguirá como diputada federal, que ya le quedaría muy poco tiempo, buscar la reelección, o bien si va a tener algún cargo político en el gabinete del presidente López Obrador. Pero ¿será todavía una solución allá? Así como hoy le reclaman a Clara Luz Flores, que es de origen priista, recordemos que Tatiana también fue panista, pues, o sea, de todo hay en esto. Sí, de todo hay en la viña del Señor, oye, y uno dice, bueno, uno como quiera, pero allá en Nuevo León, pues, ¿qué culpa tiene? Sí, les ha ido mal con gobernadores, sí, así es. Ay, de verdad, o sea, las opciones son este señor Samuel, ¿no? Samuel García, o la Claroscuro, ¿no? La señora Claroscuro, sí. Que acaba de... Clarabella, ya dile Clarabella, porque es Abel el esposo, Clarabella. Sí, Clarabella. Sí. Ahora, hay que ver, sí, le dijo a Ricardo Rafael ahí en esta entrevista, ahí en Milenio, que no iba, o sea, la nota era que no iba a la gubernatura. Yo entendí, o si tuviera que apostar, ¿no? Sobre esa entrevista, pues dio visos de que a lo que iba era a algún lugar cercano con Andrés Manuel, a lo mejor en el gabinete, ¿no? Así se hizo porque sentir, ya todo lo demás parecería menos. Sí. Ahora, también la fotografía fue a recibir a Mario Delgado ayer, se toman la foto. Yo creo que todo está en negociación ahorita, Julio, y muy probablemente a lo mejor el propio presidente le dice a Tatiana, oye, pues mejor siempre sí, ¿no? Así como le dijo a Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, fíjate que no, que siempre no, mejor quédate aquí conmigo a trabajar en mi equipo y no vayas a la gubernatura de Querétaro. Pues también no creo que esté descartada la posibilidad de que entre ahí la tercera en discordia, ¿no? Decir, a ver, vamos a solucionar esto, porque no creo que se vaya a suavizar esa oposición que fue muy clara este fin de semana en contra de que fuera
Clara Luz la candidata, ¿no? Entonces, sí, hay que esperar. Yo lo que entendí de esa entrevista es que más bien está esperando algo mayor dentro del gobierno federal. Y eso significaría para mí una secretaría, Julio, no pues creo que algo menor a eso, ¿no? Sí, así se entendió y así se ha manejado. Ahora, Elisa, las fuerzas de la pelea mayor en Nuevo León siempre habían sido PRI y PAN. El PRI mantiene la expectativa con Adrián de la Garza, que es el presidente municipal de Monterrey y el primero reelecto, ahora con estas posibilidades que ha habido, reelecto, y bueno, pues en el PRI no hay que darlo por muerto en Nuevo León. Y el PAN pues ha tenido ahí sus broncas entre los dos grupos tradicionales, la corriente antigua, los modernizadores, por llamarles así, y bueno, pues ahí están con la idea de que el candidato pudiera ser Felipe de Jesús Cantú, pero pues todo enredado. Candidato, ¿Perdón? Eterno candidato, ¿otra vez, Julio? Pues sí, otra vez Felipe de Jesús Cantú, ¿te refieres a él? Al panista. ¿Sí? Sí, pero así van. Elisa, ¿algo más sobre este tema de Monterrey, de Nuevo León? Bueno, yo creo que en ese sentido, además, Tatiana, pues podría conciliar ahí una postura muy, muy tradicional de Nuevo León con el panismo, ¿no? Y con los lazos familiares que ya tiene ahí, y por supuesto ahora con el crecimiento de Morena en el estado. Entonces podría ser una figura interesante, Julio. Yo creo que podría ser muy competitiva, pero vamos a ver si se decide o no, porque le están haciendo muy de emoción. Pues sí, bien, Elisa, muchas gracias. A reserva de si quieres agregar algo sobre Nuevo León, Carolina, pero si no, a lo mejor podemos pasar a otro tema que ya tú planteaste hace unos minutos. Este rollo de México Libre, de que van a tener candidatos propios y que le abren las puertas a las alianzas con otros partidos, como si no fuera el hecho de que en realidad ellos van a tener que ir a tocar las puertas, entre otros, al partido del cual salieron echando pestes, que fue el Partido Acción Nacional. ¿Cómo ves este tema, Carolina? Es que los Calderones tienen la misma vanidad que el señor Abel ¿no? Sí, leí un tuit tuyo muy duro. De sobrevaluarse, brutal, así como se sobrevaluaron en la presidencial de 2018. Yo no sé si ustedes recuerden, pero siempre cuando empezaba la discusión de Margarita Zavala, no, hombre, la figura más importante del PAN, no, hombre, la mujer más atractiva de la política, y nada más tuvo que presentarse en un debate para que se cayera el castillo de naipes de todo lo que han fingido y pretendido que es. ¿Por qué? Porque construyeron la figura de Margarita Zavala sobre el contraste y la oposición a Marta Sagún. Marta Sagún era en excesivo ambiciosa, no que Margarita Zavala no lo fuera, pero era muy vocal en la presidencia de Fox y ya no la aguantábamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Margarita Zavala? Parecer como mujer conservadorísima del PAN, cerrar la boca, ponerse atrás de la sombra del marido, permitir que el marido hiciera lo que se le diera la gana y nunca opinar de nada, y es más, hasta abrazar causas, por ejemplo, desde el DIF, que supuestamente le preocupan la infancia, mientras que Calderón, con la bola de desaparecidos, con la guerra al narco, lo que hacía era dejar una infancia desválida con huérfanos y huérfanos y huérfanos. Pero entonces, bueno, la vanidad de estas personas es tan grande que creen que ellos traen algo que aportarle al país. Yo no sé, esto es como haber vivido una borrachera y despertarse en un completo, dicen los estadounidenses, blackout. ¿Cómo decimos aquí cuando te es un ejemplo en lo general, ¿verdad? No estás aplicándolo en lo concreto. No, mira, ya en lo concreto, quién sabe si se echen su Cuba libre o no, que dicen que eran bohemios, Y también doña Marga, calladita, pero también. Pero, ¿qué mendiga borrachera se fueron a agarrar en el sexenio para olvidar todo el daño que le dejaron a México y creer que todavía siguen teniendo una voz en la política nacional? Y desgraciadamente tienen una voz, la del odio a la 4T, y entonces hay frena, hay todo. En realidad lo único que ha construido la oposición
en estos años del inicio de gobierno de López Obrador es el anti-López Obradorismo. No existe ideología, no existe una postura, por eso tenemos alianzas tan extrañas, tan inmorales, tan cínicas, y por eso podemos tener un expresidente que sea casi que la punta de lanza de la oposición, porque es el que de manera frontal intenta encarar a Andrés Manuel López Obrador, y como sí tiene un pleito muy uno a uno y un odio muy jarocho desde el 2006, entonces sí se ha convertido en una voz válida, Julio, porque los odios siempre son más fuertes que los amores, que las ideologías, que todo. Entonces, pues ahí se andan vendiendo y pues a ver quién los recoge. Digo, yo si fuera Movimiento Ciudadano, que es el único partido que más o menos no trae, pues no trae tanta carga en la espalda como el mismo PAN lo ha tenido, pues yo no me aventaba ese tirito. Pero si se atreven, habrá que ver. Pues sí, que son en apariencia, Elisa, las únicas opciones que les quedan. Movimiento Ciudadano, que se ha negado a mantener el esquema de la alianza, que han estado negociando el PRI, el PRD, el PAN, y que bueno, en el propio Nuevo León pues se dio ya la ruptura, porque finalmente el PAN no va con el PRI y el PRD, sí van el PRI y el PRD a la elección estatal de Nuevo León, pero el PAN va por su lado. En fin, ¿cómo ves todo esto de México Libre y sus presuntas o reales alianzas en el futuro inmediato, Elisa? Julia, me sorprende que puedan seguir caminando personajes así que son ya como de zombies, ¿no? O sea, es así como los Walking Dead, ¿no? Los muertos vivientes, o sea, es una cosa increíble cómo se les va dando oxígeno y vuelven a renacer. Son como los priistas los tenemos identificados como los dinosaurios, ¿no? Y amanecimos y el dinosaurio seguía ahí y de pronto le dan respiración de boca a boca y crece o lo inflan. Y así en cada uno de los partidos. Yo creo que vemos también a los personajes de Margarita Zavala y Felipe Calderón, ¿no? Como estos personajes que increíblemente van pasando los años y continúan, ¿no? Y digo increíblemente porque se requiere mucho cinismo para poder presentarse como opción cuando ya estuvieron en el poder, cuando ya mostraron lo que pudieron o no pudieron hacer, cuando se comenzó con esta terrible historia de sangre, violencia y dolor e inseguridad en México, y que hoy puedan siquiera presentarse como una posibilidad. Y no solo eso, Julio, lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está dejando de suceder. Me parece también cínico por parte de los políticos de un lado y del otro, tanto en este caso de Felipe Calderón y Margarita Zavala, con lo que sucede con García Luna en Estados Unidos, en donde está siendo acusado de vínculos con el narcotráfico. ¿Qué significa eso para un México desgarrado en la inseguridad durante décadas, ¿no? Que un secretario de Seguridad estuviera vinculado? Habría que ver, pero nuevamente, las acusaciones que se han presentado son lo suficientemente sólidas para que los jueces que han presenciado este proceso de García Luna no le hayan dado el derecho a seguir su proceso en libertad y que esté en estos momentos preso o imputado. Y digo que de un lado y del otro, porque del otro lado está el tema de Salvador Cienfuegos, que es lo mismo. Es increíble que se presenten como que aquí no pasó nada, cuando hay evidencia de acusaciones muy graves que no han sido desahogadas ni concluidas. Entonces, bueno,
esto es lo que yo veo, es ese cinismo en donde dice como si no hubiera pasado nada y nosotros sigamos apostando a la popularidad en redes, a la popularidad en medios y a la popularidad con nuestros aliados que son capaces de presentar nuestras encuestas para favorecernos y para inflarnos, que eso es lo que sucedió en mucho con lo que platicaba ahorita Caro con Margarita Zavala, ¿no? Donde le inflaron, hasta que ¡pum! Alguien llegó así con un alfilecito y se desinfló en un 2x3 porque no había más que pudiera ofrecer. Uh-huh. Ahora, sobre este mismo tema, Carolina, que toca Elisa de Cienfuegos y todo lo que se ha dado, hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera ha dicho que él no tuvo nunca indicios de todo lo que ahora se está acusando al general Cienfuegos. Al mismo tiempo, se dio a conocer filtración, aquella exclusiva, dijo la agencia Reuters, de que México habría negociado con Estados Unidos la entrega de un capo de alto nivel, de un cártel de alto nivel, y sobre todo relacionado con el tema del fentanilo. Y hoy la DEA da a conocer, Estados Unidos da a conocer pues que Rafael Caro Quintero, está en lo más alto en el primer lugar de la lista de los más buscados por la DEA, y que ofrece $20 millones o algo así, por $20 millones por la información que lleve a la captura. ¿Qué opinas de este tema específico, Carolina, de la presunta detención, que ya dijo el presidente que se equivocaron, que no es así, pero bueno, ¿crees que venga en el camino una aprehensión de un capo importante? Ay, Dios mío, bueno, pues hay una aprehensión de un capo importante todos los días en un país de narcotraficantes, mi querido Julio. Pero mira, la verdad es que hubo una negociación para liberar a Cienfuegos. Eso lo tiene uno claro en primera porque Marcelo Ebrard tomó esa bandera, porque hubo una queja de la diplomacia mexicana porque no se nos informó que iban a agarrar a Cienfuegos, aunque sí hay que aclarar, al día siguiente de la aprehensión de Cienfuegos, cuando le tocó de rebote a López Obrador, pues él estaba muy contento diciendo que todo era el narcoestado y que si García Lunas y que Cienfuegos, o sea, no sé si recuerdan, hasta que yo creo que luego dijo, no, bueno, pues yo estoy aquí de luna de miel con el ejército, es la alianza más fuerte que ha realizado López Obrador con cualquier sector desde que llegó a la presidencia, y entonces, pues como los militares no son muy conocidos por irse a la justicia o transparentar las formas en las que delinquen, pues luego hubo una operación, rescatemos todos a Cienfuegos y salvemos de alguna manera a los verdes. Uh-huh. Entonces, esta operación diplomática tuvo que ser a cambio de algo, ¿no? Quiero suponer. No sé si a cambio de un capo o a cambio de Trump, no reconozco a Biden, o a cambio de déjame en paz con el asunto de la frontera, o a cambio de no me metan armas. Digo, hay tantas cosas que negociar en esta relación tan complicada que tiene México con Estados Unidos, pero lo que sí es real es que hubo una salida diplomática para el general Cienfuegos, porque en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, se dijo que habían pruebas sólidas para iniciar una acusación contra el general Cienfuegos y que esperaban que la justicia mexicana lo persiguiera. Habrá que ver qué es lo que hace la fiscalía con ese caso, ¿verdad? Yo creo que haga lo que haga, la tiene perdida en el fondo, porque todos los mexicanos ya estamos dispuestos a creer que en Estados Unidos estaba presentando un caso sólido en contra de Cienfuegos, y si no se persigue aquí, pues vamos a pensar que la salida fue completamente política y que hay completa impunidad. Y si el general Cienfuegos es inocente, pues la verdad es que yo solamente creo que demandando a la DEA, al Estado americano, o sea, a Estados Unidos, solamente él
haciendo una causa legal de lo que le hicieron, yo no veo cómo pueda recuperar él y los militares la abolladura que le hizo la DEA. Y no quiero decir de esa forma que la DEA no haga acusaciones así a la ligera. Ha hecho muchísimas, Julio. Yo me acuerdo en el gobierno de Cedillo que filtraban cada tercer día al New York Times. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Que la operación Tigre Blanco, que la operación Mi Colmillo Azul, y entonces se llevaban entre las patas un día a Emilio Gamboa Patrón, el otro día al mismo Líbano Sáenz, fíjate, que era el secretario de la presidencia, y a quien quisieran. Entonces, la mera verdad es que, pues, yo estoy ahora sí que, pues, a la expectativa, porque no nos han transparentado ni la Cancillería y pues mucho menos habría que esperar que las Fuerzas Armadas transparentaran algo, pero pues que hubo una negociación. Gracias, Carolina. ¿Qué opinas, Elisa? ¿Crees que pueda haber cumplimiento de ese presunto acuerdo de entregar a un capo? ¿Crees que hubo negociaciones o que de repente el tigre estadounidense se volvió vegetariano y nos dio un regalo sin mayor compromiso y condicionamiento? Mira, Julio, primero hay que ver qué gobierno está ahorita todavía en Estados Unidos. Un gobierno señalado de corrupción, señalado de malos manejos, incluso el propio Barr, que fue el que dio el comunicado conjunto con el fiscal Gertz Manero. Barr ha estado señalado por autoridades estadounidenses de negociar políticamente los temas que deberían ser de procuración de justicia en Estados Unidos. Yo creo que vamos a ir viendo una vez que salga Donald Trump, también cómo se descubren muchas cosas de lo que ha hecho el gobierno en Estados Unidos. Y ahí se inserta México, porque es con ellos con los que están negociando y con los que hicieron esta negociación política diplomática para que saliera libre de Estados Unidos el general Cienfuegos y que su proceso lo lleve ahora la Fiscalía General de la República. Bueno, un proceso que todavía no sabemos siquiera si va o no va, porque por lo pronto le pasaron toda la información. Hay que recordar que incluso se presentó en el escrito de la Fiscalía, en el acuerdo y en la liberación del general Cienfuegos, que había indicios sólidos y que había acusación fuerte con pruebas que fueron entregadas a México. Es una papa caliente por donde se le vea para el fiscal Gertz Manero. Hoy decía el presidente López Obrador que él no es florero, que el presidente no es un florero y que no está ahí de adorno. Yo creo que nadie duda que no sea florero. O sea, nadie duda que sea un hombre muy activo y que tenga el poder y que maneje y que decida, ¿no? De hecho, la negociación que se hizo fue a partir del Ejecutivo vía Marcelo Ebrard, pero quien hizo ahí el acuerdo firmado y el documento que presentaron fueron los fiscales, Barr y Gertz. Pero bueno, a lo que voy es que va a tener que hacer algo el fiscal. Si esto fue un acuerdo por un capo, la verdad es que Caro Quintero, Julio, a estas alturas, ¿no? Sí, sería chiquito, ¿no? Dado Cienfuegos, qué cosa tan chiquita. Caro Quintero ya es como de canción del Tri, ¿no? De Sara. Gritaba Caro Quintero, ya es de esa época. Ajá. No, ahorita, ¿quiénes son los machuchones del crimen organizado? ¿Quiénes mandan en el tema del fentanilo, que es el gran negociazo que ha ido creciendo, ¿no? Claro. El cártel que creció de manera exponencial en el sexenio anterior fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Es uno de los que lleva todo este proceso de fentanilo. Claro, ahí, de veras, Caro Quintero, por ser, ya se ve muy, muy chiquito. Y por otro lado está el cártel de Sinaloa. Son los grandes cárteles que están en el negocio del fentanilo, con todo este tema que llega de China y que de aquí se va hacia Estados Unidos, en fin, y lo tienen muy bien detectado. A mí me parecería una justificación de este proceso, ¿no? La verdad es que no veo que
que vaya a ser esta gran detención, porque ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser un capo que justifique la liberación de un exgeneral, exsecretario de la Defensa, acusado de narcotráfico y de lavado de dinero en Estados Unidos? ¿Quién? En fin, vamos a ver, también es una papa caliente, sí, para el fiscal, pero también para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Julio, porque él fue el que operó la libertad, y también aquí en México ha sido señalado el general Cienfuegos en, por lo menos, omisiones, y habría que ser muy cuidadoso con los temas que víctimas de la violencia, qué organizaciones han señalado también desde hace muchos, muchos años con el tema del ejército. Por supuesto, está el caso Ayotzinapa. Recuerden que el que salió también a declarar, bueno, no salió, lo chacalearon, como decimos nosotros, a la salida o a la entrada de una reunión, fue Alejandro, el subsecretario de Gobernación, Encinas. Alejandro Encinas dijo que la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos iba a mover también, o podría mover el caso Ayotzinapa. Ya después no se dijo nada, ya no se habló del tema, y ahora se operó todo lo que ya sabemos. Pero a lo que voy es que, por supuesto, hay asuntos pendientes del propio general aquí en nuestro país, como el caso Ayotzinapa, como el caso Tlatlaya, que obviamente no estaba siendo investigado en Estados Unidos. Él estaba acusado por otros temas, por sus vínculos con narcotráfico y lavado de dinero. Pero aquí hay asuntos pendientes. Bueno, pues por si no hubiera suficiente polémica sobre lo que decimos y comentamos en este programa, les sugiero que platiquemos acerca de, pues hemos llegado ya a más del 1,000,000 de casos de contagio confirmado del COVID, y ya se superó la cifra de los 100,000 muertos por esta enfermedad. Caro, ¿qué opinas? ¿Cómo va esa lucha entre la necesidad de la continuidad económica y la necesidad del confinamiento o el aislamiento por fines sanitarios? ¿Usar o no usar el cubrebocas? ¿Frenar la actividad económica? ¿Son buenas las políticas sanitarias en este tema que ha planteado el gobierno de la República, o son equivocadas o susceptibles de mejoración? Digo de una vez para que nos linchen en las redes a gusto, Caro. A ver, dale. La verdad es que en este tema a nadie le vamos a dar gusto, pero bueno, yo creo que han sido meses de un cruel aprendizaje a nivel nacional y también a nivel internacional. En ese sentido, el COVID es global, porque nos pegó al mundo entero, pero también el mundo entero ha tenido que observar qué han hecho otros gobiernos, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, y tratar de recuperar la experiencia, como le ha pasado a los médicos. Los médicos al principio, cuando veían un caso de COVID, pues no tenían pánico del ibuprofeno. Digo, ahí finalmente, Elisa, tú nos vas a dar más indicaciones, pero ahorita, en cuanto lo agarras muy temprano, ya saben que acitrocina como antibiótico, ya saben, o sea, hay una forma de atenderlo más rápido, y esto no es porque se le ocurriera al señor Trump, no, es porque ha habido una repartición de conocimiento de boca en boca, de clínica en clínica, de país en país, y se ha hecho una masa de conocimiento muy importante en términos del COVID. Entonces, eso por un lado. Entonces yo creo que gracias a ello hay realidades incontrovertidas, aunque López-Gatell quiera o no quiera reconocerlas, y luego sí las reconoce, pero luego, como dice una cosa, dice la otra. Ese es su estilo. Pero bueno, el uso de cubrebocas, claro que es importante. La sana distancia, claro que es importante. Detener la economía, claro que tampoco es, claro que no ha sido una buena estrategia. ¿Por qué? Porque en países como México y muchos de América Latina no existe el seguro de desempleo, y es un lujo que no te puedes dar, quieras o no. Se intentó en Colombia, yo no sé si ustedes recuerdan, al inicio de la pandemia, y tuvieron movilizaciones sociales, y a menos que quieras matar de hambre a las personas, no se acuerdan cómo sacaban ellos sus banderas por las ventanas, pues es imposible. ¿Por qué? Porque no existe el seguro de desempleo. Entonces,
esas son las realidades con las que vivimos. México, ¿cómo lo ha hecho? Pues si vemos la cifra de muertos reconocidos, mal. Si vemos la cifra de muertos no reconocidos, es decir, el contraste que hay entre las muertes estacionales el año pasado, o sea, el promedio de muertes que se tenían cada año y lo atípico la cifra atípica en este 2020, podríamos hablar de muchísimos más muertos. Entonces, por eso yo creo que llegar a 100,000 simbólicamente, pues también no dice nada, porque la misma Secretaría de Salud ha manejado una cifra alterna en la que dice casos no confirmados o posibles y demás, y ya habíamos superado esa barrera. Entonces, pues sí es una tristeza ver que ningún país del mundo ha logrado contener al coronavirus. Nada más hay que voltear a ver Estados Unidos. El día de hoy tuvieron 142,000 nuevos contagios solamente en un día. Y El Paso, Texas, con todas sus clínicas rebasadas, y nosotros estamos volviendo a ver una aceleración de la pandemia, y de una pandemia que nunca se logró contener. Entonces, pues sí, mira, se quedó la curva medio chata, nunca se aplanó, pero pues tampoco ha repuntado, porque ¿cómo se iba a repuntar si nunca se aplanó? Entonces, pero también vemos países como Europa, donde lograron bajar los números de manera brutales y otra vez se les desquició. Entonces, yo lo único que te puedo decir, Julio, es ni encerrar a las personas ha servido, porque entonces no tendríamos los rebrotes que hay en Francia, que hay en Italia. No funciona el no uso del cubrebocas, porque nada más hay que voltear a ver Estados Unidos con el presidente Trump y sus ganas de hacer actos electorales sin cubrebocas, y ver qué es lo que les está pasando con los contagios. Y pues nada, yo creo que es un momento de mucho duelo para al menos 100,000 familias en nuestro país. Sí. También mucho duelo para millones que perdieron su trabajo y millones que están en condiciones de trabajo peores que las que tenían hace un año, porque también eso es lo que hemos visto en México. Pues si perdiste tu empleo en una empresa, pues te pones a vender en la calle. Sí. No somos un país que tenga una red de rescate para quienes no están firmes económicamente. Bien, pues gracias, Carolina. Elisa, ¿qué opinas sobre este tema? Que además pues te es particularmente sensible a ti, pero ¿cómo ves en lo general lo que sucede y en lo personal, como tú lo quieras abordar, obviamente? Sí, Julio, este tema ha sido agotador, ¿no? En todos los sentidos. A nivel gobierno se ha politizado el tema, con el gobierno y con los políticos de oposición, ¿no? O sea, pero empezando por el gobierno, porque bueno, finalmente es la voz que nos guía en las políticas públicas en contra de la pandemia, y que guía a los propios estados. Hay esta jerarquía que está totalmente marcada también, ¿no? En el actuar. Con tanta investigación que se da sobre el coronavirus a nivel mundial, al mismo tiempo, como nunca lo habíamos visto, lo que han detectado, eso sí, muy claro, es que hay algo que nos ha ayudado en este tema, y que es el uso de cubrebocas. Sí ayuda, sí sirve, sí hay que usarlo, ya sea para evitar contagios o bien para que los contagios no lleguen con la fuerza que llegaron en un principio si no se tenía protección alguna. La carga viral es distinta, y esto, por supuesto, impacta en el desarrollo que puede tener la enfermedad. Entonces, si la carga viral es mejor, los pacientes tienen mejores expectativas. Entonces, es muy importante ese uso. Yo te diría, actualmente hay una preocupación seria
por autoridades, que no se manifiesta en la conferencia del subsecretario, ¿no? Que yo creo que sí ha politizado eso, pero sí en corto con las autoridades de salud y también en corto con autoridades locales. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, la jefa de gobierno, sigo creyendo que ha hecho un papel importante, un mucho mejor papel lo que se ha hecho a nivel federal, para dar el ejemplo del uso de cubrebocas, para tomar las medidas necesarias, para aumentar el número de pruebas. Es decir, sí ha tratado, a pesar de que pues, a nivel federal se han resistido a reconocer muchas de las cifras, de los datos, se han politizado, se ha golpeado a la prensa por recalcar el número de fallecimientos, que por cierto, este número, sí hay que decirlo, es terrible, es desastroso, a nivel mundial también lo es, tanto por número de habitantes, es decir, tasa de mortalidad, como en números fríos, en el número total. México es de los peores países en el manejo de la pandemia por los números. Además, este número que rebasa los 100,000 hay que multiplicarlo, porque también en números oficiales hay por lo menos un 2.4 mayor número de defunciones que se ha detectado como exceso de mortalidad. Es decir, hay cerca ya de 260,000 fallecimientos más que los del año pasado, y la única explicación que se tiene, también a nivel oficial lo han mostrado o los especialistas, es el tema de la pandemia, porque no hay ninguna otra enfermedad que pueda explicar este exceso. Entonces estamos hablando de 260,000 muertes más en este año, es decir, este luto que se vive en muchas familias es desgarrador, ¿no? Se acercan además fechas muy difíciles para las familias, como es Navidad, como es Año Nuevo. Entonces, yo creo que sí hay gobernadores, gobernadoras que se han tomado mucho más en serio este tema que el gobierno federal. Es una lástima que se haya politizado, es una lástima además que desde el gobierno se confronte de esta manera. Ellos deben de estar por encima, además de cualquier tipo de confrontación, porque gobiernan a todos los mexicanos, nos gobiernan y nos representan a muchos, a muchas. Entonces, bueno, en fin, sí es una situación muy, muy complicada. Y en estos días en particular, yo he tenido la referencia de personal de la Secretaría de Salud, que está describiendo como muy grave la situación que se vive en México en la pandemia, así grave, es como la califican. Y también en el tema de la Ciudad de México hay una conciencia de las autoridades de este momento nuevamente de repunte que se está viviendo. Bien, Elisa, gracias. Carolina, son las 2 de la tarde con 53 minutos, ya estamos en la parte final de esta mesa de las mosqueteras, pero no sé cómo plantearlo, Carolina, pero pues aquí estamos en lo del día a día, del minuto a minuto, pero ya lo de Lozoya, pues como que quedó muy distante. Lo de Cebadúa, pues ahí mantiene cierto ruidito. Lo de Peña, que aparentemente ya estaba el cerco alrededor de él, en fin, pues como que no pasa nada. Dicen que amores nuevos hacen olvidar los viejos. Aquí en esto, escándalos nuevos hacen olvidar los escándalos viejos. ¿Cómo ves todo este amontonamiento de cosas que van haciendo que uno tras otro se vayan quedando en el pasado algunas cosas que en su momento nos parecieron a veces insuperables, que decimos, no hombre, este es el máximo escándalo? La fiscalía está atorada para sacar todos los temas que son prioritarios y se le va sumando a su charola de entrada cada vez un caso más, y va desde Ayotzinapa, que ahorita mencionó en la conversación Elisa, Lozoya, Rosario Robles, Cebadúa, el general Cienfuegos. Y tú vele agregando, yo el día de hoy escuché la mejor frase que he escuchado en toda la mañana, que decía,
parece que en la 4T estamos en un eterno loop. Me lo decía un compañero de trabajo ahí, @Geritas1972. Y sí, es un loop. Todas las mañanas es un nuevo escándalo, una nueva mañanera, un nuevo señalamiento, un nuevo... así como siempre hay un nuevo medio que es chayotero y tonto, y hay un nuevo corrupto, y hay una nueva alianza que nos da vómito y nos genera asco, y hay un nuevo candidato, y hay un nuevo brinco de un partido al otro. Estamos en un eterno loop, y lo terrible es que estás hablando de un país que está enfrascado en ese... No salimos de una, no entramos en otra. Entonces, la mera verdad es que sí dan ganas de decir, bueno, ya... adiós todo, ya no me importa nada, volvamos a empezar. O sea, estamos como el hámster como país, entonces ojalá y salgamos de ese eterno retorno. ¿Quién decía? ¿Nietzsche? Ahora sí que esto ya es muy existencial. Bueno, Elisa, ¿qué opinas sobre este mismo tema de los escándalos nuevos que hacen olvidar a los viejos escándalos? Oye, Julio, yo estaba reflexionando, dije, yo apenas, ya no me puedo distraer, apenas me distraigo y Trump dice que fake, que complot, que fraude, no se quiere ir, ¿no? Sí, no se quiere ir. México libera a Cienfuegos de Estados Unidos, o sea, es decir, dije, no, les voy a platicar algo como siempre aquí entre nos, con la aquí entre nos. De las mosqueteras y todo. La verdad es que en esta época y en la pandemia y en estos momentos de reflexión que he tenido, me cuesta trabajo pensar en volver a esta vorágine informativa, ¿no? Es decir, cómo abordar. Mi tema es cómo poder ir abordando esta realidad que día a día nos rebasa, en donde veo también a un presidente en donde hay mucho discurso, mucha propaganda y poco gobierno. No sé si me explico. Todo se explica, se debate, se resuelve y se discute y se reparte en la mañanera, ¿no? Pero ¿qué más? O sea, ahí se está explicando el hacer, el no hacer, el quién, pero esa es retórica que tenemos que ir contrastando, pero ¿qué más? Y lo que yo veo es que siguen encontrando ahorita fosas en Jalisco, ¿no? Acaban de encontrar los cuerpos, siguen desapareciendo las niñas, en Zacatecas siguen encontrando los cuerpos ahora de esta pequeñita. Es decir, la tragedia continúa, la impunidad no se ha revertido, ahí están las cifras, ahí están los números. Entonces, el tema es cómo vamos a ir registrando y a ir informando esta vorágine informativa en donde además lo que está pesando es la retórica, la propaganda, el discurso, las explicaciones que se dan de esa realidad y no la realidad misma. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos ahora, a lo que tenemos que estar muy, muy atentos para poder hacer la labor periodística de la mejor manera, ¿no? Y por supuesto, tratar de explicar y de hablarle a aquellas personas que no están de acuerdo con nuestro punto de vista o con lo que estamos investigando, viendo o los hechos reales que queremos presentar. Porque está tan politizada, tan dogmatizada la palabra, ¿no? Que entonces nos diluimos en estas discusiones estériles en lugar de estar ya trabajando por salir adelante en este México que tanto lo necesita, ¿no? Bien, pues muchas gracias a ambas. Son las 2:58 p.m. Hoy empezamos puntualitos y miren lo que son las cosas, que no se haga costumbre esto de andar siendo puntuales, porque es mala costumbre. No, pero empezamos muy a tiempo. Carolina, muchas gracias. Gracias por esta participación y pues veremos qué se acumula para la próxima semana. Pues que no se acumule más agua, porque tiene mucho de eso Tabasco, y esos son los temas reales que sí se ven sumergidos bajo el agua de toda esa retórica de la que hablaba Elisa. Sí.
Muy bien. Pues nada, veremos que se acumulará mucho escándalo, pero pocas nueces, ¿no? Sí. Y Julio, un abrazo. Ay, qué felicidad volverte a ver, Elisa. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Carolina. Elisa, muchas gracias. Gracias, querido Julio. Oigan, y a cuidarnos mucho, porque miren, la verdad ya luego les platicaré cómo he vivido yo todo este tema de la pandemia, del contagio y demás, pero de verdad, mis compañeros ahí del trabajo no me dejarán mentir lo exagerada que yo soy, siempre rociando ahí con líquidos desinfectantes, usando, intentando protegerme de la mejor manera, encerrada en casa. Y miren, o sea, estamos tan expuestos que ahorita yo creo que hay que redoblar precauciones, cuidarnos muchísimo y sobre todo para cuidar a los adultos mayores, que para mí es lo que ahorita me tiene así como un poco Sí. con el temor, ¿verdad, Julio? Porque dices, Sí. bueno, uno nuevamente como quiera lo vamos pasando, nos vamos cuidando, tenemos mayores posibilidades de salir adelante, pero nuestros queridos adultos mayores están muy expuestos, son muy vulnerables, así Sí. que a cuidarnos mucho. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Elisa, tuvimos un espléndido viernes de cubilete hace 3 semanas, no recuerdo, pero fue excelente, platicamos a fondo. ¿Y quién crees que va a estar este viernes de cubilete que sigue? ¡Claro! ¡Claro, Carolina! Carito. Me dormí Claro. de miedo, Julio. ¿Por qué Me dormí de miedo? Me parece que mi vida es muy poco interesante. Yo creo que voy a acabar entrevistándote. No, vas a ver que va a estar muy interesante, vamos a platicar, entonces ya nos veremos, Carolina, el próximo viernes en el Viernes de Cubilete. Y Elisa, muchas gracias, Carolina, muchas gracias. Gracias.